Unai Amenábar. Circuito Éxito. Son las 12:30 del mediodía. El pintor español Diego Velázquez es el autor de Las Meninas, un cuadro que comenzó llamándose Retrato de la señora emperatriz con sus damas y una enana. Luego de unos años pasó a llamarse La familia del señor rey Felipe IV. Más adelante se llamó La familia simplemente, y ahora se le conoce como el cuadro de las Meninas de Velázquez. Es una de las obras más famosas y célebres de la historia del arte, y la cual durante años le ha servido de inspiración a grandes pintores, y es por eso que hoy en día queremos dedicar este espacio para hablar con un experto sobre esta obra, sobre la importancia que tiene este cuadro y desde luego también el impacto que ha tenido en ciudades como Madrid, como Miami, como Caracas, la representación ya en 3D de estas figuras intervenidas, además decoradas y que han dado pie pues, para que otros artistas, en función del cuadro de Velázquez, puedan también crear sus propias obras. Pero bueno, antes de darle la bienvenida a nuestro invitado, escuchemos un micro que preparó nuestra productora Verónica Pérez. En los últimos días hemos oído hablar sobre Las Meninas. Este se puede decir que es el cuadro más famoso del pintor español Diego Velázquez, quien se dedicaba a producir obras para la familia real española y de representar su poder y prestigio a través de ellas. Esta icónica obra, concluida en 1656, retrata a la infanta Margarita, hija del rey Felipe IV, rodeada por sus damas en el taller del pintor, situado en el Palacio Real Alcázar de Madrid. Está repleta de técnicas y detalles que el mismísimo Velázquez perfeccionó a lo largo de toda su vida. Detalles que lo convirtieron, según otros artistas, en el pintor más grande de nuestra historia. Sin embargo, esta pintura no siempre tuvo ese nombre, pues también se tituló como La familia de Felipe IV y desde el siglo XIX se le empezó a llamar Las Meninas, palabra de origen portugués que se usaba para las damas de honor que asistían a las infantas de la nobleza. La obra permaneció en el ámbito privado de la monarquía hasta el siglo XIX y en 1819, cuando se inauguró el Museo del Prado en la ciudad de Madrid, pasó a formar parte de su colección. El cuadro ha sido reinterpretado, citado y reproducido por numerosos artistas, entre ellos Francisco de Goya, Pablo Picasso, Joaquín Sorolla, Monet y ahora por el venezolano Antonio Azzato. La colección de 19 meninas que podemos observar actualmente en distintos lugares de Caracas está inspirada en la cultura venezolana, en donde se enaltece a la fauna, la flora y la riqueza de nuestros paisajes. Celebridades como Oscar de León, Gleyber Torres, Ronald Acuña, Deina Castellanos y Ángel Sánchez se sumaron como artistas invitados para darle vida a 5 de estas figuras. El diseñador Ángel Sánchez nos cuenta cómo fue el proceso para crear el concepto de su menina. El proceso fue muy divertido, la verdad que el primer instinto hice algunos bocetos, quería hacerle un vestido a la menina, y al final dije, vamos a hacer con todas mis rayas, mis bocetos crudos, y dije, vamos a expresar mis rayas y que el observador pueda recorrer la menina y que la menina fuera como mi canvas para poner todos los bocetos. Por eso la llamé Mis Rayas. Así que de verdad feliz y contento de estar ahí y estar un pedacito de mi trabajo allá en Caracas que adoro tanto. Sin duda, las meninas han fascinado a los amantes del arte y ahora podemos entender la razón por la cual se ha convertido en una de las pinturas más representativas de la historia. Y es un gran regalo, sin lugar a dudas, para nuestra ciudad, gracias a la alcaldía de Chacao, hay que decirlo, bueno, poder disfrutar de esta colección de meninas, producto pues del arte de Antonio Azzato. Pero lo tenemos muy claro, la inspiración pues seguirá siendo siempre Las Meninas de Velázquez, Diego Velázquez. Jorge Álvarez, profesor de Historia del Arte, docente de arquitecto, nuestro invitado especial a esta hora. Bienvenido, Jorge, y gracias por aceptar la invitación al programa. Te saludamos, Unai Amenábar y Albani Lozada. Bienvenido, profesor, ¿cómo está? Muchas gracias, buenos días, ¿cómo están? Pues muy bien, muy interesados. Sí, perfectamente. Sí, bueno, vale. Muy interesados, profesor, en conocer la historia particularmente de esta obra de arte tan importante. Menina viene con Velázquez siendo artista de la corte de España, de Felipe, actualmente Felipe
Hoy estamos teniendo problemas en la comunicación y no queremos perdernos los datos, las informaciones que nos va a dar el profesor Jorge Álvarez, profesor de Historia del Arte. Está fuera del país, por eso la comunicación tiene incluso hasta un pequeño delay, pero vamos a restablecer la comunicación con nuestro equipo de producción para poder entender mucho más el detalle. Fíjate que hay cosas importantes mientras logramos la comunicación nuevamente, viendo aquí en las distintas páginas y buscadores, nos dice que el cuadro de las Meninas representa un ambiente familiar, hogareño e íntimo de la realeza, cuyo centro es el retrato de la infanta Margarita, rodeada de su pequeña corte. Por ello, es una de las obras más importantes de la pintura española. Recordemos además que en aquella época los retratos eran como muy posados, Sí, como muy puestos, cierto. y esto más bien representa pues una escena muy, digamos, como dice el texto, muy cotidiana, ¿no? Y además donde se utilizan varias técnicas, donde aparecen los reyes, pues al fondo, simplemente en un recuadrito como reflejados en un espejo. Pero bueno, dejemos que sea el profesor Jorge Álvarez que nos ayude a analizar esta obra, Las Meninas de Velázquez, y por qué ha sido incluso fuente de inspiración para otros artistas. Pero ¿qué hace de Las Meninas de Velázquez la obra de arte que es allí en el Museo del Prado? Bueno, buenos días, ¿cómo están? Disculpen la comunicación. No pero te bueno, preocupes. No se preocupe, profesor, adelante. no, y lastimosamente, yo estuve en Caracas y me fui como 2 días antes de que montaran las Meninas, estando ya caramba. yo vivo en Altamira. Imagínese, Entonces, imagínese. pero bueno, nada, me las perdí en esta oportunidad. Pero no, lo importante de Velázquez que estaba tratando pues de decir arte, que desde que él fue contratado como artista de la corte. Y técnicamente un artista de la corte, y en este caso pues España, Felipe III, eventualmente Felipe IV, esencialmente es representar a los personajes de la corte. Esa es su única función, de retratar a los reyes, a las princesas, a los príncipes, a los delegados, etcétera. Eso es lo único que es. Pero bueno, obviamente Velázquez tiene otras iniciativas, tiene otros intereses, y de una u otra forma le buscó la vuelta de cómo seguir haciendo lo mismo pero haciéndolo distinto, y es cuando se le ocurre de manera bastante jocosa hacer el retrato que uno conoce como Las Meninas. Entonces, en donde él incluso obviamente pues se autorretrata ahí. Obviamente es una de las primeras obras en donde un artista pues termina siendo más protagónico que cualquiera de los otros que están presentes. Y después, bueno, por supuesto, la princesa Margarita, que la que todo el mundo siempre habla que es la Menina, aunque ya estamos claros de que no es el caso. Las Meninas son las damas de compañía, o lo que se conoce como las damas menores. Correcto. Estamos viendo que además Menina es como el femenino de paje, o sea, el nombre sería el paje del príncipe o del rey, lo que sea, y cuando es femenino son meninas, ese es el menina, calificativo. Sí, o sea, que es como gente menor, ¿no? Exacto. Entonces, pero gente menor en este momento de la vida viviendo en la corte es como mayor que cualquier otra cantidad de gente, pero igual. Así es. Es gente menor en contexto de la corte. De hecho, incluso una de las meninas es una enana. Entonces, y las enanas tienen un privilegio que no tenía más nadie. O sea, si alguien en alguna familia tenía a un enano o una enana en la familia, de ser así como que, o sea, darle la patada a la bola, porque por lo general la gente las consideraba gente de buena suerte. Entonces, y las cortes o los nobles las contrataban para su entourage, en su contexto, ¿no? Correcto. Pero bueno, ¿quiénes estaban? obra, ¿Quiénes aparecen allí aparte de la princesa Margarita, de la infanta Margarita? Bueno, aparece la princesa Margarita, sí, por supuesto, en primer plano. Después aparecen pues las Meninas, el perro, Velázquez, que está pues retratado en un primer plano, pintando un cuadro que pareciera que es hacia uno, o sea, hacia el espectador. Y después, en el fondo, que es la parte interesante, que obviamente hay un espejo, en donde salen los reyes Felipe IV y su esposa. Entonces, que de una u otra manera, después uno de indagar, descubre de que ellos son los protagonistas. Entonces, y no uno. Entonces, bueno, o sea, esa es la parte jocosa. Pero la parte importante de Velázquez, y que hay que destacar cuando uno ve el cuadro, es de que el cuadro está pintado en pleno día, porque la luz se filtra a través de las cortinas. Pero él tranca las cortinas, o él dispone del cuadro con las cortinas trancadas para opacar toda la decoración de la obra, y uno pueda ver que el reflejo del cuadro es un reflejo en un espejo y no un cuadro, ¿no? Esa es más o menos la intención.
Además, Y donde también, el manejo de la luz, como que toda la luz recae sobre la infanta Margarita. Los demás personajes se ven, pero como en penumbra, pero Sí, a través de la luz se le da resalta la figura de protagonismo a ella. de la infanta. ¿Y quién es el personaje sí, que está al final, que está como saliendo por una puerta o Ujú. entrando, no sabemos, pero está como no, no a está mitad de saliendo. camino, ¿no? Él está saliendo. Ok. El caso del Felipe IV, realmente Felipe IV fue un rey terrible, fue un flojo. Ujú. Entonces, por lo general los reyes españoles tienen lo que se conoce como un válido. Un válido es como un favorito que termina siendo más o menos algo así como una especie de primer ministro. Ok. Pero en el caso de Felipe IV tuvo un válido y el válido era tan flojo como Felipe IV que tuvo el válido del válido. Entonces, ese es el válido del válido y es hasta donde se sabe el que manda a pintar el cuadro. O sea, Ajá. el dueño original es ese personaje. Entonces, que te debo el nombre, pero bueno, no importa. No Entonces, importa. pero él es el que manda a pintar el cuadro aparentemente. Entonces, claro, termina siendo protagonista Ujú. de esta obra, pero también es el que le da profundidad al cuadro. O sea, cuando uno lo ve a él, uno entiende la profundidad de la habitación. Si uno pone una mano sobre esa imagen y uno lo quita, se pierde la sensación de profundidad. Ujú. Entonces, y eso es lo que hace el juego de perspectiva entre el espectador, el reflejo de los reyes y obviamente que los reyes están de nuestro lado, que son los que están siendo pintados. Entonces, ese es el juego ¿cómo se llama?, de Velázquez en Las Meninas. Mm. El cuadro tiene muchísimo interés, cosa que efectivamente Felipe IV después le gusta, se lo regalan, y por eso es que está en el Museo del Prado. Y eventualmente Velázquez es plebeyo, o sea, lo que Ujú. significa de que tú tienes que trabajar toda tu vida para poder tener algún tipo de beneficio, Ujú. y Felipe IV busca la manera de darle la orden de Santiago, y entonces, bueno, estuvo trajinando, eso no es tan fácil porque es a través de la iglesia, y se la llega a otorgar. Entonces uno se fija que en el cuadro él tiene la cruz de la orden de Santiago. Sí, sí. Y eso le Eso es da lo... como una especie de garantía, una especie de ya de salario por el resto de su vida, ¿no? O sea, Sí, le sí, hace sí, la vida un sí. poco más cómoda a este pintor. Sí, una vez que ya tú obtienes un título nobiliario, obviamente la Orden de Santiago, cualquier cosa de esas, tiene una especie como que de asignación anual hasta el resto hasta el día en que te mueras. Ujú. Pero la parte que es interesante es que cuando Velázquez pintó el cuadro, él todavía no tenía la Orden de Santiago, o sea que la cruz no estaba en el cuadro. Lo que Ah. significa que cuando él le dieron la Orden de Santiago, él, por supuesto, es artista de la corte, se colea, va donde está el cuadro y pinta la Cruz de Santiago. Ah, Entonces, Editó eso el fue cuadro, fue una y lo posterior. edición. editó. Ajá. Entonces, y busca la manera, obviamente, de Ujú. inmortalizarse. Felipe IV, obviamente, se dio cuenta. Entonces, Claro. hasta lo que se tiene en referencia es que como que le dio gracia y se quedó de este tamaño. Mm. Fíjate que, bueno, quería preguntarle sobre, ya de alguna manera nos contestaste, pero la reacción, porque evidentemente es un cuadro como inusual, ¿no? La mayoría de los cuadros, incluso que vemos de Felipe IV, pues está muy posado, está o a caballo, o, sentado, lo que fuera, Ujú. pero es una cosa muy posada, no esta... esta representación de la vida familiar donde, de paso, los reyes están, yo creo que son las figuras de menor tamaño dentro del cuadro, están muy a lo Sí. lejos. ¿Eso les gustó? ¿Le pareció bien? ¿Les cayó bien esa manera de presentar la vida de A la ellos les corte? encantó. Ok. Sí, sí, a ellos les encantó. Y por eso es que cuando uno va al Prado y uno va a la sala principal, el cuadro es el que destaca en la sala principal. Casi todos los cuadros del óvalo del Prado son de Velázquez. Digo que casi todos porque después se dieron cuenta de que hay unos que no. Pero Ujú. bueno, obviamente el más importante termina siendo la Menina. Y como la Claro. Menina tiene todos estos juegos, perspectiva, luz, etcétera, es que mucha gente pues lo ha tomado como referencia para después imitarlos y hacerlos. O sea, estamos hablando, casi todo el mundo ha tenido que ver con las Meninas de ahí en adelante. Sí. Bueno, tan familiar es el cuadro que hasta el perro está allí. Y te iba a preguntar, Una Jorge, religiosa también está sí, allí, hay ¿no? una Sí. monja allí. ¿Quién es? No, no, todo eso son parte del contorno pues de la princesa, Ajá. que de una u otra manera están, de hecho, o sea, son obviamente personajes que pudieron haber sido importantes para ellos, para nosotros, Ujú. quitando pues a los tres que te acabo de contar, cuatro, ellos se terminan como diluyendo en perspectiva. Ujú. Pero si te fijas, todos están viendo enfrente, o sea, todos nos están viendo a nosotros, y Ujú. esa es la parte del juego, de que él hace de que uno se sienta como protagónico hasta que uno descubre de que, no,
son los reyes. Claro. Exactamente. Ahora, estamos hablando de un cuadro, una obra de gran formato. Sí. ¿Cuánto miden las Meninas de Velázquez? Mira, eso están hechos a tamaño real, lo que significa de que eso es más o menos algo así como 2,5 metros de ancho, casi que por 4, ¿no? Ok. Aproximadamente, pues, de altura. Es un cuadro grande, obviamente, que es importante, eso significa que es pesado. Sí, Y hay claro. una idea, hay una cosa que yo quería como complementar. Hay muchas obras en el año 1634, en el año 1534, se incendia el Palacio pues Real de Madrid, que fue obviamente una mano peluda y todo el mundo cree que fue la reina que no le gustaba, la esposa de Felipe V, que no le, Isabel de Parnaso, que no le gustaba pues el palacio y consideraba que era un palacio viejo. Y se dice que lo mandó a quemar el 25 de diciembre a las 10 de la noche. Y Imagínate. mientras No, todo un el mundo bonito estaba regalo de en Navidad, misa, pues. sí, Sí. más o menos, y mientras, claro, y la parte que es Muy sospechosa, perverso que ella eso. detestaba el palacio, es que el palacio se está quemando y todo el mundo está en misa justo enfrente, en la catedral, pero nadie se da cuenta. Cuando finalmente se dan cuenta, por el palacio no había mucho que hacer y de una u otra manera lo que se dedicaron fue a rescatar las obras. Las Meninas fue una de las obras que se logró rescatar, pero se pierden alrededor de 540. Entonces, la que se queman en el proceso, muchas de ellas, pues de Velázquez. Y ¿Tiene otras- alguna característica, no sé, en cuanto a la técnica pictórica o a la utilización de algunos materiales o de texturas, etcétera, que hagan importante a esta obra o es más como la representación escénica lo que llama la atención de las Meninas? No, es la representación escénica. Ya Ok. cuando tú eres artista de corte, tú vas con el óleo, ¿no? Que en ese momento pues era preparado, con el óleo, el formato, el lienzo, las perspectivas y una cantidad de cosas. Es la puesta en escena lo que llama la atención. Velázquez, por el otro lado, en su tiempo libre pinta lo que se conoce como arte costumbrista. Y ese arte costumbrista, que es lo más barroco de él, es el arte pues donde tú pintas a cualquier persona, o sea, la gente, el día a día, etcétera, y la tendencia ahí sí, que genera como más impacto, que son colores sepia. Entonces el sepia pues representaba un poco lo parco, es como usar beige. Entonces es como todo lo que es lo cotidiano, etcétera, y él pues no es el primero que inventa la pintura costumbrista, pero sí es el que la impone como moda para artistas posteriores. La de las Meninas, en sí, la técnica pictórica es la misma de siempre, es la puesta en escena y la perspectiva y el manejo de la luz lo que la hace distinta. ¿Cuánto tiempo se tardó Velázquez en hacer esta obra? Porque, bueno, es gigantesca. Mira, muchas veces esas obras, por el tamaño, tú te puedes tardar un promedio de 1 año a 2 años, dependiendo de la cantidad de trabajo paralelo que tú tengas. En el caso de estos artistas, muchas veces tienen talleres y cuando tú tienes talleres, tienes una cantidad de gente que está ahí contigo, que de una u otra manera hace la carpintería. ¿Qué me refiero a la carpintería? Fondos, otras texturas, el elaborar la pintura, etcétera, y eso de una u otra manera agiliza el proceso de la hechura de la obra, porque de una u otra manera, claro, además él está haciendo otras cosas en paralelo. Sí. O sea, él está buscando la manera de equilibrar eso. O sea, acuérdate que esto es un encargo, hasta donde se tiene entendido, del válido, Claro. y no necesariamente del rey. Claro. Y era Entonces, habitual que que se utilizara porque me parece que es una novedad también, un autorretrato en un retrato de la familia real. O sea, tú como que te metiste ahí coleado en esa fotografía y no sé qué tan habitual es que ese tipo de cosas ocurrieran, porque uno ha visto No. otros autorretratos, pero bueno, está el pintor solo que se autorretrata, Exacto. pero que te Pero incorpore dentro dentro de de un la encargo, escena sí. doméstica de la familia real, pareciera como un atrevimiento también, ¿no? De hecho, él se lo permite hacer. O sea, ya primero Ok. ya tiene obviamente cierta trayectoria, reconocimiento, amistad, todo, porque como te digo, él empezó con el padre de Felipe IV, con Felipe III. Mm. Entonces, ya en cierto sentido ya tienes una especie como que de cancha. Por el otro Ok. lado, la obra no es para el rey, originalmente no era para el rey, entonces él decide pues incluirse, y eso fue lo que de hecho le gustó al rey. Ah, ok. Como te digo, Felipe IV es un desastre como rey, pero fue uno de
de la parte cumbre en lo que representaría la España de oro del momento, o sea, a nivel de las artes, por lo menos compensó en eso. Entonces, no en bien para España en ningún sentido, ni político, ni exterior, ni nada, pero en la parte artística sí. Pero fíjate, con respecto a la autorretrato, los artistas se están autorretratando desde hacía muchísimo tiempo, o sea, estamos hablando hace como casi 200 años, que como no firmaban, porque firmar es como que venga un albañil y haga una pared y firme la pared, o sea, no era lo que se consideraba, pero muchas veces los artistas se incluían dentro de la obra. Uno ve muchísimas pinturas del Renacimiento y uno puede detectar quién es el artista porque es la única persona que está viendo el público. Entonces, todos los demás están, pues, como en el cine, nadie ve la pantalla, pero el artista es el único que te ve. Entonces, tú pudieras destacar quién es Botticelli, quién es fulanito, quién es el otro, es el que está viendo efectivamente para el público. Claro. O sea, sí es usual, pero no de una manera tan descarada como el de ahí. Bueno, estamos conversando, amigos, con Jorge Álvarez, profesor de Historia del Arte, docente, arquitecto. Estamos, repasando muchos detalles que tienen que ver con esa gran obra del pintor español Diego Velázquez, Las Meninas de Velázquez, una de las obras más famosas y célebres de la historia del arte. Pero debemos hacer la pausa musical a esta hora y seguir conversando luego de esa pausa contigo, Jorge. Y eso será en breve, luego de escuchar buena música a través del Circuito Éxitos. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
Bien amigos, son las 12:54 del mediodía y seguimos conversando con el profesor Jorge Álvarez, profesor de Historia del Arte, docente y arquitecto. Hablamos acerca de la importancia de las meninas y estamos revisando con mucho detalle, la interesante historia de este cuadro, la obra más famosa y célebre de la historia del arte, así está considerada, del pintor español Diego Velázquez. A ver, estaba viendo por acá, profesor, que hay un dato interesante y es que cuando se produjo el incendio en el Palacio, se perdieron muchas obras, entre ellas el Alcázar de Madrid, pero Las Meninas se salvó, pero hay un pequeño deterioro, o hubo un pequeño deterioro en el lienzo y específicamente un orificio en la mejilla izquierda de la infanta. Entendemos por la información que hay que fue restaurado por un pintor, también pintor real, Juan García de Miranda. A ver, las otras obras que se perdieron no se pudieron de ninguna manera rescatar, ¿cierto? No, nada, no, es que cuando el incendio se da y obviamente ya cuando la gente se entera o la reina Isabel de Parnaso se da la orden de que la gente se entere y vayan a rescatar lo que sea, ya era muy tarde, entonces se pierden. De hecho, no se sabe ni siquiera cómo son las obras, no se tienen bosquejos, pero sí se tiene catálogos o sea, lo que son los registros de artistas y de las obras que obviamente quedaron fuera de catálogo, o sea, que no quedaron, o sea, que no se recuperaron, pero no se tiene ni la más mínima idea de qué tipo de obras eran. Por lo menos se sabe, o por lo menos yo sé, de que son alrededor de 16, 17 obras de Velázquez que se pierden, no las Meninas, pero otras obras, vamos a imaginarnos y esperemos que menores. Entonces, y me refiero que menores porque de las Meninas se está hablando bien desde hacía tiempo. O sea, de las otras eran sencillamente obras de corte. Entonces, pero sí se pierden bastante de todos lados y muchos objetos, muebles, etcétera. Eso entra en las 540 piezas perdidas. Fíjate que estamos conversando con el profesor Jorge Álvarez, profesor de Historia del Arte, docente, arquitecto, que en función de esta obra, otros artistas también han tomado inspiración, y uno de los que ha pintado muchísimas meninas, o que pintó muchísimas meninas, fue Picasso, y uno percibe como que estas imágenes que tenemos ahora en Caracas, o que han estado en Madrid, o en Miami, o en otras ciudades, también a la entrada de la población de Alcobendas hay una estatua grandísima de las meninas, pero se parecen más a las meninas de Picasso que a las meninas de Velázquez, porque él hace como una reinterpretación de la obra, y cuando uno las ve así de repente, más se parecen a las de Picasso que a las de Velázquez. Bueno, sí, es verdad, es que Picasso, claro, el periodo de Picasso es más siglo XX, en la parte del siglo XX es más de síntesis, entonces ya tú sintetizas, como quien dice, pues el esquema, que es lo que hace pues Antonio Asato también, es sintetizar un poco el esquema y de una u otra manera cómo mostrarla y eventualmente repartirla. Pero hay algo que es interesante desde mi punto de vista de Picasso. Picasso hizo a lo largo de más o menos 69 o más años de vida artística, pues se muere a los 89 pintando. Entonces, pero a lo largo de su vida y 22.000 obras después, una de las cosas que él dice que es permitido para los artistas copiar. Okay. Pero cuando hablas de copiar, es copiar reinterpretando, no copiar igual. Entonces, y él, de hecho, en el Museo de Barcelona es donde está la mayor colección de sus reinterpretaciones de las Meninas, que son bien interesantes porque, bueno, claro, debe haber estado en esa etapa donde tú vas como variando de una en otra y vas haciendo como experimentos. Entonces, eso es completamente válido. Y, claro, lo hace Picasso, que sabemos quién es Picasso. Entonces, los artistas más importantes de España, o los tres artistas más importantes de España son Velázquez, Goya y Picasso. Entonces, o sea, hasta pues Antonio Tapies y otros después, pero los más importantes a nivel internacional son esos. Entonces, desde mi punto de vista, si tú tienes que Picasso las copió, ¿por qué no las voy a copiar yo? Claro. Entonces, la parte que me parece interesante es que si yo soy artista plástico y me vinculo con una obra importante, pues ya mi nombre queda vinculado a esa obra también. Y eso obviamente termina siendo pues una plataforma. Entonces, mercadeo. Entonces, y después puedo hacer otras cosas, pero de una u otra forma pues me vinculo. Tenemos el artista español Manolo Valdés, que ha hecho las Meninas también y ha hecho
gran parte de todo. Y desde mi punto de vista, él vive aquí en Miami, se ha quedado un poco pegado, pero sí, pero bueno, ni modo, le está dando dinero. Entonces, Claro, y la gente todavía lo sigue comprando, mientras lo sigan comprando. Eventualmente va a tener que reinventarse, pero el que yo haga una obra, el que yo copie una obra que sea importante y que de alguna manera destaque, mi nombre queda vinculado con ese artista y esa obra por siempre, más o menos. Entonces, ¿por qué no hacerlo? Absolutamente, Claro. absolutamente. Muchísimas gracias, profesor. Gracias, profesor. Jorge Álvarez, profesor de Historia del Arte, docente arquitecto. Y qué interesante todos estos datos que hemos ido conociendo el día de hoy a propósito de las meninas, de estas reinvenciones, de estas reinterpretaciones que ahora pues están causando tanto furor en Caracas. Y que bueno, quisimos compartir con ustedes muchos de los datos y de la importancia que tiene esta obra de la pintura universal, pues para todo nuestro público. 1:00 p.m, señora Lozada. Sí, señor, vámonos corriendito, pero les dejamos al fondo el tema musical de otra gran serie de televisión